¿Qué pasa, makers? Hoy vamos a ver cómo instalarle dos elementos súper importantes a nuestras impresoras 3D de bajo presupuesto que nos van a permitir mejorar un montón su seguridad y su vida útil. ¡Comenzamos! Bueno, makers, como bien vimos en el videoanálisis de la semana pasada de nuestra Raizcube Prusa i3, esta clase de impresoras tienen unos cuantos problemillas en cuanto a seguridad se refieren. En primer lugar, os comentaba que la fuente de alimentación se iba calentando un poquito conforme la máquina estaba funcionando. Es muy importante que la fuente de alimentación y todos los componentes electrónicos de estas impresoras se encuentren lo mejor refrigerados posible, dado que de otra manera se van a ir calentando, van a ir poco a poco desgastándose y es posible que muchos de ellos acaben fallando en un corto plazo de tiempo debido a que les ha faltado refrigeración y estar correctamente ventilados. Por ello, una de las mejoras que yo creo que las marcas no les supondría mucho esfuerzo añadir, pero bueno, que la verdad no vienen en estos kits, es una fuente de alimentación refrigerada con, por ejemplo, un ventilador como el que tenemos aquí. En este caso hemos elegido un ventilador de 12 centímetros debido a que cuanto más grande es el ventilador, mayor flujo de aire es capaz de mover en un menor número de revoluciones. Y eso se traduce en que va a hacer muchísimo menos ruido con un ventilador de gran tamaño que con uno mucho más pequeño para mover la misma cantidad de aire y enfriar muchísimo mejor nuestra fuente de alimentación. Para instalarlo en esta clase de impresoras es muy sencillo y lo único que tenemos que hacer es conectar los cables que tiene el ventilador a positivo y negativo. Para instalarlo lo que vamos a hacer va a ser desconectar completamente de la red eléctrica la impresora y vamos a tomar los cables, ¿de acuerdo? Y vamos a fijarnos en dónde se encuentran estos dos cables de aquí, que sería el positivo y el negativo, y aquí será donde cortemos nosotros para instalar el ventilador, ¿de acuerdo? El siguiente paso va a ser cortar los cables, ¿de acuerdo? Y pelarlos a la altura que vayamos a instalar el ventilador. Ahora lo que vamos a hacer va a ser instalar los cables del ventilador y lo que tendremos que hacer será seleccionar una de las conexiones de rojo, de positivo, y una de las conexiones del negativo. Así nuestro ventilador se pondrá en marcha cada vez que encendamos la impresora y podremos mantener muy bien refrigerada la fuente de alimentación. Y bueno, listo, como podéis ver es muy sencillo instalarle otro ventilador, un ventilador un poquito grande para que no haga mucho ruido a la fuente de alimentación de serie. Otra opción sería comprar una fuente de alimentación con un ventilador ya incluido, que él mismo se autoactive cuando detecte que se calienta un poquito. Sin embargo, sí que este método nos va a permitir tener la fuente refrigerada siempre, constantemente, esté o no funcionando la máquina, y nos va a permitir utilizar la fuente de alimentación que ya viene de serie. El ventilador lo podemos reaprovechar y reutilizar de cualquier componente electrónico, como puede ser la fuente de alimentación de un ordenador que ya esté en desuso, aunque sea un poquito viejo. Pues bueno, mientras sea un ventilador un poquito grande, la verdad que va a hacer nada de ruido, como podéis observar. Y bueno, así ya tenemos refrigerada la fuente de alimentación. El siguiente elemento, que me atrevería a decir que es incluso aún más importante que tener la fuente de alimentación refrigerada, es la posibilidad de instalarle un MOSFET o un relé si es que la impresora no lo trae de serie. Este componente es muy importante debido a que nos va a permitir mejorar la seguridad y prolongar la vida útil de nuestra placa controladora de la impresora y que nos va a permitir añadirle un poquito de seguridad a la hora de utilizar la cama caliente a cierta temperatura. Estos elementos son muy importantes debido a que nos va a permitir controlar la cama caliente y no forzar a que pase toda la corriente por nuestra placa controladora. Ahora mismo, si no estamos utilizando un MOSFET o un relé, en este caso un SSR, ¿de acuerdo? El famoso SSR de estado sólido, lo que está ocurriendo es que cada vez que nosotros le mandamos la orden de calentar la cama caliente, está la placa controladora pidiéndole corriente a la fuente de alimentación y es la propia placa la que se encarga de gestionar esa corriente que pasa hasta la cama caliente. Es decir, la corriente está pasando constantemente por la placa controladora y eso va a producir cierto desgaste y cierta inseguridad a la hora de utilizar la cama caliente. También es aconsejable añadir otro MOSFET a la parte encargada de controlar la temperatura de la zona caliente del fusor. No es excesivamente necesario debido a que es mucha menor potencia la que requiere el bloque calentador para calentarse de acuerdo a la resistencia que trae
el hot-end no es tan necesario, el fusor en este caso, pero sí que es verdad que para la cama caliente es muy aconsejable tener o un MOSFET o un relé de estado sólido para no forzar a la propia electrónica a que sea la encargada de gestionar toda la potencia, toda la corriente que necesita la cama caliente para calentarse, y que sea este aparatito de aquí el encargado de gestionar toda la potencia para la cama caliente. ¿Qué hace exactamente un MOSFET? Bueno, un MOSFET actúa más o menos como una puerta que deja o no pasar la corriente de la fuente de alimentación hasta la cama caliente. ¿Cuándo va a dejar o no pasar corriente? Cuando lo mande la placa controladora. Es decir, que en lugar de estar pasando todo el rato la corriente por la placa controladora constantemente para calentar la cama caliente, lo único que va a decirle es a esta puertita de aquí si le deja o no pasar corriente para calentar la cama caliente. Cuando vea la placa controladora que la cama está un poquito fría, lo que hará será abrir, entre comillas, la puerta para dejar pasar corriente. Esa corriente hará que la resistencia de la cama se vaya calentando, que la cama adquiera temperatura, y una vez que ya haya alcanzado la temperatura deseada, cerrará el paso de corriente y entonces irá abriendo y cerrando para regular que la temperatura se mantenga constante. ¿Cómo instalar el MOSFET? La verdad que es muy sencillo. Lo que vamos a hacer ahora va a ser diseñarle un pequeño soporte para ponerlo en la parte superior de la placa controladora y así tener todo igual de compacto que hasta ahora. Conectar el MOSFET es muy sencillo. En primer lugar tenemos el DC in más y menos, que tendrá que venir conectado a la fuente de alimentación, al igual que hemos hecho con el ventilador. Por otro lado, en heatbed conectaremos los cables de la cama caliente directamente al MOSFET. Y por último, el cable blanco irá conectado a la placa controladora para que permita o no controlar el paso de corriente hacia la cama caliente. En el borne positivo conectaremos el cable rojo, en el negativo el cable negro, así como la cama caliente. En el caso de la cama caliente no es necesario seguir ningún orden en cuanto a la conexión de cables. En nuestro caso hemos elegido ponerlos en el mismo orden que hemos conectado el de la fuente de alimentación. El cable blanco lo conectaremos a la placa controladora donde anteriormente estaba conectado el cable de la cama caliente. Como podéis observar, el cable blanco irá a la parte de control del MOSFET, el MOSFET estará situado en la parte inferior de la placa, tendremos conectado por un lado la cama caliente y por el otro lado la fuente de alimentación. Y bueno, makers, ya tendríamos instalado nuestro MOSFET y nuestro ventilador para refrigerar la fuente de alimentación. También me gustaría deciros que lo más correcto es utilizar una punta, que es esto que estaréis viendo por aquí, ¿de acuerdo? Que lo que nos va a permitir es que la unión entre el dispositivo, en este caso la fuente de alimentación, y el cable sea mucho más segura, y que bueno, sí que es verdad que lo utilizaremos en cuanto nos lleguen. Ahora mismo no disponemos, pero bueno, como bien os digo, en cuanto lleguen, lo que haremos será volver a sacar el cable, conectarle y empalmar la clema y volver a instalar correctamente estas conexiones. Y nada más, makers, hasta aquí el vídeo de hoy. Es un consejillo con el cual vamos a alargar la vida útil de nuestra impresora y también vamos a ganar muchísimo en cuanto a seguridad se refiere, para poder tener las impresoras utilizándolas sin ningún problema y con mucho menos miedo. Y bueno, sí que es verdad que siempre hay que tener las impresoras bajo control, siempre echándoles un ojo, ¿de acuerdo? Debido a que son aparatos que, pues bueno, alcanzan mucha temperatura, tienen muchas conexiones y dentro de lo que cabe son un poquito complejos, pero bueno, gracias a este método vamos a ganar en seguridad y, como bien os digo, alargar la vida útil de nuestra impresora 3D. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Como siempre, recordaros que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho, que activéis la campanita de notificaciones para que os enteréis de cuando traemos un nuevo vídeo, que sepáis que la semana que viene vamos a traer un súper especial de los 10.000 suscriptores. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, también estad atentos porque va a venir el especial de un año, etcétera, etcétera, y un montonazo de impresoras, de consejos y de proyectos que tenemos ya, bueno, que ya hemos empezado y que vamos a seguir trayendo aquí a tu rincón 3D. También, si os ha gustado este vídeo, me lo indiquéis en la cajita de los comentarios con la manita arriba del me gusta, y por último que compartáis el vídeo con todos vuestros contactos, amigos y amigas, para que nos ayudéis a que el canal siga creciendo. Muchísimas gracias por estar ahí y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!